Hola, buenas noches. Soy Mónica Liliana Londoño Gómez, estudiante de este semestre de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo. Hoy para esta actividad voy a analizar en paralelo dos casos que en su momento marcaron no solo a mí como ciudadana común y corriente, sino a una nación entera. Estoy hablando del asesinato del niño Luis Santiago Pelayo en el año 2008, un caso que conmocionó, digamos que a todo un país, porque era un bebé de 11 meses que tras ser raptado y asesinado a través de asfixia y, y el resultado de la investigación es que su propio papá fue quien en compañía de una exnovia o pareja sentimental planearon todo este suceso para evitar el pago de la cuota alimentaria. Eh, triste, triste porque digamos que era una persona adulta, digamos que era una persona que tenía un hogar, que incluso para la época cuando se da todo este suceso, la mamá de Luis Santiago se da cuenta que está esperando un bebé, otro bebé, precisamente este señor. Entonces, digamos que fue algo que nos impactó. Personalmente me impacta o me impactó muchísimo porque para la época mi hija también tenía 11 meses y estaba separada del papá de mi hija. Entonces uno no puede evitar pensar, visualizarse que esa situación la pudiera estar pasando uno. Y no quiero decir que el papá de mi hija sea una mala persona, pero como digo, es inevitable pensarlo. Es muy triste saber que esto lo planeó su papá, que las personas que ayudaron a cometer este delito o estos delitos prácticamente lo hicieron por una cantidad de suma de dinero que uno diría irrisoria, 50.000 pesos. Por fortuna las autoridades tuvieron mucha celeridad en el caso y pudieron condenarlos, a los cómplices a 27 años de prisión y al papá a 58. Dentro de mi ser agradecí el día que la noticia salió al aire y dijeron que este señor había fallecido. Eh, Porque no me cabe en la cabeza y no logro pensar cómo no, como papá que lo da todo por sus hijos, es capaz de planear eso y más para evadir su responsabilidad. Eh, los dilemas éticos, la responsabilidad, el respeto por la vida, la lealtad hacia su pareja, a sus propios hijos. De las otras personas, aunque no había un vínculo afectivo, estábamos hablando de un niño totalmente indefenso, que se dejaron corroer por el dinero. Tristemente, eso ha sido un factor determinante en muchas situaciones delictivas y malos comportamientos de la sociedad, que creemos que con dinero todo se cubre, ¿cierto? El otro caso, bueno, ¿qué podían haber hecho éticamente? Simplemente decir que no. No participo, ¿cierto? Otra opción era ir a denunciar. Vea, yo sé que está pasando esto, que va a pasar esto, que lo están planeando. No lo hicieron, simplemente decidieron participar. Por fortuna también fueron judicializados. El otro caso es el de la niña Juliana Zambomí, ocurrido en el año 2016, raptada, violada y posteriormente asesinada por el arquitecto bogotano Rafael Uribe Noguera. Es muy triste pensar que estos asesinatos fueron premeditados, no fueron fortuitos, accidentales, no, fueron totalmente planeados. Es muy triste saber que de una u otra manera la familia del señor Uribe Noguera, en un comienzo de la historia, trataron de ayudarlo, quizás pensando que eran familia, y por eso en su momento la fiscalía pidió que fueran investigados y judicializados como cómplices, porque ayudaron a alterar las escenas del crimen, porque entorpecieron de una u otra manera las labores de investigación.
pero que por fortuna, porque en un país donde los índices de impunidad son de alrededor del 95%, en algún momento ellos mismos deciden informar a las autoridades dónde estaba el cuerpo de la niña. Pero al mismo tiempo estaban tratando de ayudar a su hermano, llevándolo a una clínica, argumentando que tenía una sobredosis. Entonces ahí como familia, en una situación de esas, uno dice, bueno, o trato de ayudarlo porque es mi hermano, porque es mi sangre, porque es mi pariente, o simplemente voy y hago lo correcto y es ir a denunciarlo porque acaba de cometer un delito. Casualmente escuchaba la entrevista que tuvo el periodista Eduard Porras de la sección El Ojo de la Noche de Noticias Caracol, donde él decía que cuando ellos llegaron a cubrir la noticia se encontraron con que a la familia, porque era una familia prestante de la sociedad bogotana, le estaban ofreciendo a la familia de Juliana Zamboni trasladarlos hasta el departamento del Cauca, donde eran oriundos, con el cuerpo de la niña para que allí fuera enterrada y evitar todo el show mediático que se generó y que la noticia saliera a la luz pública. El periodista decía, si yo no llego en ese momento y hago el directo y hago la denuncia, este caso seguramente hubiera quedado impune. Qué triste que el poder, que el dinero, que un apellido, que la apariencia esté por encima de la vida. Una familia y una niña que fueron particularmente revictimizadas porque habían sido desplazados del departamento del Cauca, llegaron a Bogotá con la esperanza de mejores opciones, una mejor calidad de vida, y fueron revictimizados de esta manera. Aunque la familia, digamos que no aceptó y se dio todo la noticia y sale a la luz, me imagino que fue muy doloroso, no solo la pérdida de la niña, sino todo lo que se suscitó además de. Da tristeza ver que lo que ellos han vivido, lo que ellos vivieron, lo viven infinidad de personas a nivel mundial, y en Colombia no estamos ajenos a eso. Da tristeza saber que el poder, que el dinero, como lo dije ahorita, corrompen todo. La sociedad, la familia, el entorno laboral. Desde mi profesión y para lo que me estoy preparando, es muy triste saber que las personas todo el tiempo, incluso los salubristas, estamos enfrentándonos a situaciones éticas como hago lo correcto o simplemente no lo hago y de una u otra manera lo tapo con dinero. Es muy triste para mí ver cómo, por ejemplo, en la empresa en la que trabajo, por parte de los jefes no hay apoyo para la labor que nosotros hacemos. Hay algo tan simple como que necesitamos un certificado de trabajo en alturas y simplemente se compra con dinero, porque no hay tiempo, no hay ganas de hacerlo, porque no vemos más allá de que ese certificado no es solo un papel, es algo que está diciendo que somos aptos para desarrollar una actividad y que no estamos poniendo en riesgo nuestra vida. Y no solo nuestra vida, sino la de nuestros compañeros. Y estamos poniendo en riesgo la estabilidad económica y social de una familia. ¿Cómo eso ya no importa? ¿Cómo la sociedad ya de una manera normalizó ese tipo de acciones y ya no se escandaliza? Y eso hace que yo me cuestione, porque tengo 44 años, decidí retomar mis estudios a una edad ya un poco grandecita, y hace que me cuestione todo el tiempo si sí vale la pena seguir, si sí vale la pena estudiar, si sí vale la pena terminar, porque uno no siente el apoyo. Como seres humanos, todo el tiempo nos vamos a encontrar con situaciones que nos van a poner a prueba, pero como lo he dicho en mis clases anteriores, yo agradezco la generación
a la que pertenezco, donde me enseñaron que vale más la honestidad, la lealtad, el respeto. Defiendo mucho las instituciones, defiendo mucho la norma. Creo que para eso está hecha la norma, para salvaguardarnos de cualquier cosa. Esta actividad y la actividad del periódico han sido catárticos para mí, porque han sido semanas muy difíciles, porque todo el tiempo me estoy cuestionando si realmente vale la pena. Todo el tiempo en lo que hacemos tenemos la posibilidad de decir lo hago o no lo hago, de justificar si lo hice, por qué lo hice, y si no lo hice, por qué no lo hice. Ya no nos importa asumir el riesgo, simplemente, como dicen por ahí, estamos viviendo un día a la vez. No nos estamos proyectando, no estamos pensando en lo que puede pasar, en las consecuencias que mis actos, que mis decisiones pueden traerme no solo a mí, sino a mi familia y a mi entorno. Los principios están, digamos que es como si ya no existieran, como si a la gente ya no le importara, como si el respeto por el otro no importara, si el respeto por un niño, por un animal, por el medio ambiente ya no importara, el respeto por la autoridad. Confundimos la lealtad y creemos que el ser leales es acolitarle al otro, y yo lo aprendí y así lo expuse en mi trabajo del periódico. Con la primera persona que yo tengo que ser leal es conmigo misma, y por encima de mí no puede pasar nadie, y yo no lo puedo permitir, porque es que yo valgo mucho y yo puedo aportarle mucho a la sociedad y yo puedo ayudar a transformar la sociedad, pero si yo hago buenas acciones, si yo pienso en el otro como me gustaría que pensaran por mí o de mí. Entonces ha sido muy bonito, ha sido un trabajo muy bonito poderme sentar a cuestionar eso. Saber que en este historial de 44 años pues me habré equivocado muchas veces, pero también creo que muchas veces he hecho lo correcto. He tomado muy buenas decisiones porque pienso no solo en mí, no soy egoísta, pienso en el bienestar, en lo que puedo aportar. Muchas gracias, profe.